Qué hermoso es ser parte de la segunda y tercera generación de cristianos. No sé cuántos de ustedes han tenido esta bendición de ser parte de la segunda o tercera generación de cristianos. Y es una gran bendición tener una abuela o haber tenido una abuela, o haber tenido una mamá o una madre que haya depositado en nosotros la fe bíblica. Yo en el caso mío no tuve esa bendición que tuvo Andy, que tuvo Josué, son mis hijos, y también la bendición que ha tenido ahora mi nieto Jonathan y Nathan, que hemos depositado nuestra fe en ellos. Y una de las cosas que uno puede ver en la vida de nuestros hijos y en la vida de nuestros nietos, cuando hemos tomado en serio el llamado de Dios de depositar nuestra fe en la vida de ellos. Por ejemplo, la otra abuela, que es Julieta, nos contaba que por allá por West Palm Beach, donde ellos viven, surgió de pronto una tormenta, o iba a suceder una tormenta, y iba a venir un tornado. Y mi nieto mayor, Jonathan, enseguida, su hermano menor, Nathan, comenzó a llorar y a ponerse inquieto. Y el mayor le dijo al menor, vamos a orar. Y empezaron a orar. Y la tormenta no pasó. Y le dijo al hermano menor, ve lo que es bueno ser cristiano. Cuando uno es cristiano, Dios escucha nuestras oraciones. Yo, mientras ella contaba la historia, por muchos años yo lo llevaba a la escuela. Y hay un material que nosotros usamos que se llama el Catecismo de Heidelberg, que son 52 domingos con 239 preguntas, que es sobre la Biblia. Y yo le leía constantemente las 5 primeras preguntas del catecismo. Y siempre orábamos con ellos. Siempre le compartía la palabra a ellos. Siempre les dejaba un pensamiento antes de entrar a la escuela. Como dice Deuteronomio 6, ¿verdad? Que al levantarnos, al acostarnos, al salir, al entrar, hay que hablar la palabra, hay que compartir la palabra a nuestros hijos. Y eso es lo que el apóstol Pablo está recordando al pensar en su hijo en la fe y al pensar en esta tercera generación a la cual pertenecía Timoteo. Y este texto lo que destaca es la actitud de esta abuela, es la abuela de Timoteo, y él dice que la fe de esta abuela, Loida, animó en un momento de su vida a Timoteo, que estaba pastoreando en ese entonces una iglesia muy compleja en una ciudad muy compleja como era Éfeso. Y era un muchacho de 20 y tantos de años. Tal vez ahora en nuestro tiempo eso no es mucho problema. Pero en el tiempo bíblico, para que una persona sea considerada mayor y haber considerada con autoridad y escuchar sus consejos, tenía que tener más de 30 años. Y Timoteo era un joven que Pablo había tomado a su cargo y había instruido la fe que ya había depositado su abuela y su mamá Eunice. Y esta Pablo dice que es una fe sincera. Y esta fe sincera que tenía Loida y Eunice y también Timoteo es el reflejo de la fe que tenían estas dos mujeres que depositaron esta fe en la vida de él. Dice que es una fe sincera. Quiere decir que Loida y Eunice pensaron en Timoteo, dijeron el mejor regalo, la mejor herencia que podemos dejarle a Timoteo es nuestra fe. Es nuestra fe, pero una fe que sea sincera. Y Pablo destaca en esta carta a estas dos progenituras que habían invertido su vida en la vida de Timoteo, discipulándolo, invirtiendo su vida. Y vemos cómo Pablo trae a memoria esta revelación dada por Dios, porque no es Pablo hablando, es Dios hablando a través de Pablo. Así que Dios le recuerda a Pablo la fe de Loida y de Eunice. Y vemos cómo estas dos grandes mujeres depositan su fe y ellas se encuentran como el mejor recurso, la palabra de Dios. El mejor recurso que usaron estas mujeres es la palabra de Dios, que es inspirada por Dios y su propia vida a través de esa fe. Y Pablo, o Dios, hablando con estas dos mujeres a través del apóstol Pablo, le recuerda a estas dos mujeres que su fe es una fe sincera. Ahora, ¿cuál es la fe sincera? Porque muchas personas hablan de fe. Yo tengo fe, tengo fe. Pero realmente cuando la Biblia habla de una fe sincera, es una fe que realmente deposita toda su confianza
en Cristo Jesús. No es una fe que está basada en lo temporal, basada en lo que tiene que ver con esta vida. Por tanto, el apóstol Pablo recuerda que la fe de estas dos mujeres lograron llevar a un joven o a un niño a la talla de Timoteo. La importancia que Pablo habla a la audiencia a la cual Timoteo va a leer esta carta a su iglesia, a la cual él está pastoreando, y pareciera que en la iglesia de Timoteo, como en la iglesia nuestra, las madres no tenían una fe sincera, sino una fe totalmente de apariencia, una fe fingida. Y Pablo recuerda a estas dos mujeres con mucho cariño. Aunque Pablo en sus cartas también habla de que él engendró a Timoteo como su hijo en la fe, estando él preso, no cabe duda que Pablo no invirtió su vida originalmente en la vida de Timoteo. Pablo lo que comenzó a desarrollar, a darle crecimiento a lo que Loida y Eunice invirtieron en la vida de Timoteo. Así que comenzó esto en el hogar, en el núcleo familiar, comenzó esta fe de este ministro a esa talla de Timoteo que estaba dispuesto a morir por Cristo Jesús. Estaba dispuesto a pasarse meses y meses solamente para llevarle un manto a su maestro o a llevarles unos libros a su maestro para que siguiera escudriñando la palabra de Dios. Era un joven de esa talla, de esa medida, que pocos jóvenes pueden llegar a la talla de este joven Timoteo. Pero no cabe duda que su madre y su abuela fueron mujeres que pusieron sus ojos en Cristo Jesús y vivían para Él. Por eso tomaron muy en serio transmitir su fe a su hijo Timoteo. Estas madres se preocuparon por dos cosas muy importantes que toda madre o mujer debe preocuparse. Es porque su hijo o sus hijos tengan un encuentro con Cristo Jesús. Tengan un encuentro con Cristo Jesús. Pero lo segundo que tuvo que haber hecho Loida y Eunice es que el segundo recurso, que no era suficiente que se encontraran con Cristo y ellos lo llevaran a la iglesia y el pastor o al líder de los jóvenes o otra persona lo instruyeran. Ellos entendían que el discipulado, el evangelismo comienza en su casa. Comienza allí en el hogar. Él no había ido Pablo no hace referencia a la experiencia de la sinagoga. Él habla de la experiencia que sucedió en aquel pequeño corazón que Loida y Eunice amaban mucho, y porque lo amaban mucho, ellas entendieron que la mejor herencia, el mejor regalo, no es que ellas pudieran ir a la Universidad de Tarso como había ido el apóstol Pablo, sino que ellas vieron la necesidad en su nieto y en su hijo de que se encontrara con Cristo y que fuera un discípulo de Cristo. Es un gran desafío que trae el apóstol Pablo para la iglesia que está pastoreando este joven. Y lo más hermoso de este pasaje es que Pablo toma la propia vida del pastor de esta iglesia para exhortar a la iglesia a la cual él pastorea, que es posible que las madres y los padres invertamos nuestra vida en nuestros hijos y lograr los frutos de este joven, de esta talla de este joven, que no es una pesadilla, que no es un sueño, que no es algo irreal, cuando realmente las madres tienen su mirada en Cristo Jesús y dispuesta a invertir su vida en la vida de sus hijos. Dios hace la obra de transformarlos y de llevarlos a ser sus seguidores. Consideremos entonces esta fe que impactó e influyó en la vida de este joven. Y vemos qué hicieron ellas y qué debemos de hacer nosotros. Lo primero que vemos es que esta fe sincera nos habla de madres y mujeres fieles a Jesús. Lo primero que Pablo resalta, que esta fe sincera nos habla de mujeres, de madres, que son fieles a Jesús. Pablo dice la fe sincera. Esto es una fe realmente genuina, no es una apariencia, no es fingida, no está basada en las cosas temporales. Y usted nota,
una de las formas en que conviven los hijos con los padres, si usted es honesta y es honesto, la mayoría de nuestra convivencia con nuestros hijos es a nivel temporal. ¿Qué ropa te gusta? ¿Qué teléfono te gusta? ¿Te gusta fulano? ¿Te gusta mengana? ¿Te gusta esta película? ¿Te gusta este deporte? ¿Te gusta estudiar esto? Nuestra vida, nuestro ámbito, si no sea honesto, es triste decirlo, pero es una realidad. Nuestra convivencia con nuestros nietos y nuestros hijos es a nivel de todo lo que es temporal y pasajero. Yo diría que el 1% que usted se relaciona con sus hijos tiene que ver con su fe. Por eso a usted le preocupa más que él se gradúe de la universidad, que él se gradúe de un discípulo de Cristo. Usted invierte más tiempo, más dinero, más energía en la educación intelectual y de prosperidad de sus hijos que en la vida espiritual de sus hijos. Y no hay que ir tan lejos solamente con mirar a nuestros nietos y nuestros hijos. Ellos están llenos de juguetes, están llenos de video games, están llenos de buena ropa, están llenos de diversión. Pero no vemos cómo la mamá invierte su vida con la palabra en la vida de su hijo. No está preocupado si se va para el cielo o al infierno. Está preocupado porque se gradúe para que tenga mucho dinero y tenga una buena carrera y tenga una buena casa y tenga buenos autos. Por eso usted paga sumas altas en sus escuelas. Y no está mal que usted lo haga. Lo que está mal, es que usted no haga lo mismo en su vida espiritual. Nuestra convivencia prácticamente es una fe fingida con nuestros hijos. Y ellos no son tontos. Ellos nos ven vivir vidas de apariencia. Porque no estamos invirtiendo, o las madres, que Dios le ha dado ese hermoso regalo, y a los padres también, de invertir su vida en la vida de ellos. Por ejemplo, muchos de nuestros hijos dedican sus tiempos y sus talentos al mundo, pero no dedican sus tiempos y sus talentos a la obra de Dios. Porque ven también su mamá y sus padres que dedican tiempos y sus talentos al mundo, pero no le dedican tiempo y sus talentos a la obra de Dios. ¿Cómo va a recoger si usted no ha sembrado? ¿Cómo quiere que su hijo recoja una fe en Cristo cuando usted mismo no vive una fe puesta en Cristo Jesús? All the time, todo el tiempo. La fe fingida siempre está en lo impredecible. Va llevada por cualquier viento de doctrina. Cualquier moda sale por ahí y por ahí se van todos. Es impredecible. No pone su confianza en Cristo, su confianza está en lo que ellas pueden hacer y en lo que ellos, sus hijos, pueden hacer. Una fe sincera, como dice Santiago, no es una fe doble. Que vienen a la iglesia, cantan, se reúnen, alaban a Dios, pero después durante toda la semana en sus escuelas o ustedes en sus trabajos, ni se acuerdan siquiera de Dios. Una fe sincera, no fingida, es una fe que está centrada en Cristo Jesús todo el tiempo. La fe sincera tiene convicciones en la palabra de Dios y la madre y el padre no deja que los hijos los muevan de la palabra de Dios. ¿Usted cree que Timoteo era un ángel que había venido del cielo? ¿O no era un niño que le gustaba tirar piedra, que le gustaba mentir, que no le gustaba ir a la sinagoga, que no le gustaba leer el Torá, que no le gustaba memorizarse los salmos? Era igual que sus hijos y sus nietos. Él le costaba trabajo igual memorizar los 150 salmos que tenía que hacerlo. Él luchaba muchas veces con no ir donde estaba el rabí, tal vez le inventaba a la mamá o la abuela, me duele la cabeza para no ir donde estaba el rabí y el rabí me instruyera. Pero Loida y Eunice eran firmes en sus convicciones. Si algo te quiero dejar a ti es la palabra poderosa de Dios, como dice Pablo, que es para salvación. O sea, no era un superhombre o un super niño, un super espiritual. Es igual que tu hijo que a lo mejor quería estar corriendo dentro de la sinagoga o que no quería ir a la sinagoga o le decía a Eunice o a Loida, abuela, hoy tengo sueño o prepárame un desayuno. Y le escogía tarde para ir a la sinagoga.
Era un muchacho común y corriente. Pablo incluso habla de él, que él era tímido, a veces le faltaba las agallas para decir a la congregación lo que tenía que decirle. Por eso él le dice, yo te animo, Timoteo. Recuérdate de la fe, de esa convicción segura que tu abuela y tu madre te transmitieron. Haz lo mismo ahora. No tengas temor de tu iglesia. No tengas temor de trazar bien la palabra delante de la comunidad de la ciudad de Éfeso. Su fe, no cabe duda, que ellas entendieron que era un regalo de Dios. Y ese regalo, cuando viene de Dios, usted quiere regalárselo a lo que supuestamente usted más ama, que es a sus hijos. Y digo supuestamente, porque en la práctica, si usted cree que amar a sus hijos es darle trapos y alimentar a un estómago y darle una carrera, de acuerdo a la palabra de Dios, usted está mal. Porque todo eso va a desaparecer. Lo único que tiene eternidad es nuestra intimidad y nuestra relación con Dios. Así que esa fe caracterizó a estas mujeres, dice Pablo escribiendo en Efesios, a esa ciudad que él pastoreó, el mismo Timoteo pastoreó. En el capítulo 2, 8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Yo estoy seguro que cuando Timoteo escuchó esto, que Pablo está escribiéndole a la iglesia que él pastoreaba, mediante la fe. Oh, es la fe que mi abuela, es la fe que mi madre depositaron en mí. Y dice Pablo, porque esa fe los hizo salvos. Esto no viene de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obra, para que nadie se jacte. Yo estoy seguro que Timoteo tuvo que haber pensado, wow, el mejor regalo que me hizo mi abuela y mi madre es su fe. Es un regalo que nadie puede darme, es un regalo que nadie puede adquirir, porque es un regalo que viene por gracia de Dios hacia los demás. Dice, la cual animó primero. La palabra ánimo en el griego está en un contexto de una experiencia real. No habla solamente de un encuentro que tuvo estas mujeres con Jesús, sino que fue un encuentro real. Y como es real, ellas querían que Timoteo experimentara lo mismo que ellas habían experimentado. No nos habla cómo ellas conocieron a Jesús. Cómo Jesús se encontró con ella. Pero Jesús mismo dice, por sus frutos vamos a conocer a aquellos verdaderos cristianos, aquellas verdaderas mujeres que han tenido un encuentro con Jesús. Ellas van a provocar en ellas un fruto y van a perseverar en transmitir su fe a aquellos que están cerca de alrededor de estas mujeres. Así que la vida fiel de estas mujeres nos muestra a Pablo que hicieron la diferencia, que marcaron la diferencia en la vida de este joven Timoteo. Como judías que eran, aunque Eunice estaba casada o se había casado con un griego, como mujeres judías tenían que saber muy bien la ley. No solamente saberla, tenían que aplicarla en su vida. Esa es la diferencia que tenemos nosotros de los judíos, o de los israelitas, o los hebreos, como usted le quiera llamar, es que ellos eran depositarios de la revelación de Dios. Y ellos, por naturaleza, ninguna madre se le preocupa, en vez de comprarle un carrito de $150, hubiera pagado 150 por un rollo, que no era fácil conseguir en ese tiempo. En vez de llevarlo a Disney World, lo hubiera llevado allí al río Jordán, para que vieran dónde Jesús bautizó, o lo hubiera llevado hasta Egipto para que vieran cómo Dios pasó a su pueblo en medio del mar y pudieran recordar las experiencias de la gran obra, de la mano poderosa de su Dios. Eso era parte de su cultura, no es parte de nuestra cultura, no es parte de nuestra cultura. Nosotros no vamos a los lugares a enseñarles a nuestros hijos dónde caminó Jesús, ni dónde habló Jesús, ni nada de eso, ni lo llamamos siquiera a un museo para que ellos puedan aprender sobre la historia de la revelación. No le leemos ningún libro. ¿Por qué está el canon? ¿Por qué esto es la Biblia? ¿Por qué decimos que Dios existe?
¿Por qué existe la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Si le preguntamos a nuestros hijos, ninguna de esas respuestas podrían dar, ninguna de esas preguntas podrían darle una respuesta. Es más, ni ustedes mismos posiblemente pudieran decirle a sus hijos, ¿por qué creemos en que Dios existe? Hay un pasaje muy importante en el libro de Deuteronomio, que ustedes como madre deberían de aprendérselo de memoria, y ustedes también como padres, porque es parte de la enseñanza del pueblo de Israel. Dice Deuteronomio 6, y apúntelo ahí, 6:6, y ahí está en inglés, y después va a salir en español. Dice el pasaje, grábate en tu corazón estas palabras que hoy te mando. Grábatela en tu corazón. Yo no sé si usted puede, tal vez usted no sabe en hebreo, pero grabarse en el hebreo significa que usted coge un cincel y un martillo y usted va a grabar la palabra de Dios en el corazón. No es que es un símbolo, no es que usted va a coger un cincel a su hijo porque lo va a matar, es obvio, si se pone a grabar. Lo que está diciéndole que la palabra para grabarla es un sacrificio. Toma tiempo, toma dedicación, toma trabajo con nuestros hijos, porque su corazón desde el vientre tuyo ya es pecador, es pervertido, es miserable. Desde el vientre de tu madre me concebiste en pecado, dice David. O sea, estás tratando con un corazón de un recién nacido que solamente busca el mal y no ama a Dios. Ese es tu hijo en el vientre tuyo. Y cuando sale, él va a comenzar, little by little, poco a poco, esa realidad de ese corazón perverso que él tiene. Y dice Deuteronomio, grábala. Va a costarte trabajo porque no es un corazón. Tu niño no nació con un corazón de carne, él nació con un corazón de piedra. Y Dios lo que va a hacer es cogerlo con la palabra que tú vas a enseñarle, es ablandar el corazón. Hasta convertir el corazón de nuestros hijos y nuestros nietos en un corazón carnoso, suave, sensible a la palabra de Dios. Dice, háblales de ellas, ¿de qué? De la novela, de las noticias, de los estudios, de los exámenes, de las pruebas, de dónde vamos a irnos de vacaciones. Dice, háblales de ellas cuando estés en dónde? En your house, en tu casa. Fíjense cómo dice la enseñanza, repítela. No dice que se la enseñe solamente el Monday, el lunes. No, repítesela, dice continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino. O sea, cuando tú vas para el trabajo, si tienes la bendición de llevar a tus hijos, entonces no pongas música. Háblale de la palabra. Lee tú la palabra primero y se la vas diciendo por el camino. Le vas haciendo la pregunta, ¿para qué Dios creó al hombre? Solamente para la gloria y la honra de Dios, ahora y para siempre. Amén. Eso dice la palabra del catecismo. ¿Para qué es Jesucristo? Tanto para nuestra vida como para nuestra muerte. Porque Él es nuestro único consuelo y esperanza. Esa es la primera pregunta del catecismo. ¿Quién creó a Dios? Nadie ha creado a Dios. Dios creó todas las cosas. ¿Para qué Dios creó al hombre y a la mujer? Para que ellos se unieran y fueran solamente una sola carne y procrearan hombres y mujeres cristianos. Tercera pregunta del catecismo. Y eso uno se lo va enseñando cuando usted va caminando. Pero usted cree que Jonathan y Nathan every day querían escucharlo. No, a veces ellos decían, abuelo, apúrate. Pero yo no soy mandado por ellos. Yo sé la importancia de la palabra y cuando ellos no querían orar, yo los hacía orar a ellos. Ora por mi amiguito, ora por mi profesor que tiene diabetes y le hay que cortarle un dedo. No vas a orar tú por tu profesor. Y él oraba por su profesor. Lo enseñaba a tener él mismo su responsabilidad delante de Dios. Entonces, como madres, ellas valoraban la palabra de Dios y en toda ocasión ellas las enseñaban. Dice, cuando te acuestes. ¿Cuántas madres se acuestan? Le dan leche, comida, le llenan la barriga al chiquito o a la chiquita. Pero no le enseñan la palabra al acostarse. Dice, cuando te levantes, levántate con tiempo. No los agarres con todas las lagañas en los ojos y los libros y los metes en el auto y sales corriendo para después lanzarlos en las escuelas. Levántate con tiempo para que se laven su cara, su boca, desayunen y después les habla de la palabra de Dios.
cabe duda que estas madres amaban a Jesús y ellas sembraron desde el vientre de Timoteo. Loida seguro que le leía la palabra porque era parte de la costumbre hebrea. Pensemos por un momento. ¿Preparamos a nuestros hijos para la eternidad? ¿O solamente preparamos a nuestros hijos para que tengan carreras universitarias? Oramos por nuestros hijos para que tengan el examen, lo pasen con A+. Invertimos nuestros dineros en sus proyectos dentro de las escuelas, en los deportes, en los juegos, en los viajes. Y todo lo hacemos porque pensamos en el futuro de ellos. Pensamos que si invertimos en sus carreras, ellos van a tener un futuro mucho mejor que el nuestro. Si los entretenemos, le damos los mejores entretenimientos, ellos van a ser niños y jóvenes mejores entretenidos que nosotros. Pero no está nada malo que usted quiera que su hijo fuera a la universidad. Yo siempre le pedí a Dios, no me interesa que Andy ni José vayan a la universidad. Solamente me interesa que te conozcan a ti. Y de día y de noche, desde el vientre de Alicia, nosotros orábamos y seguimos orando por su salvación. Por eso nunca nos preocupamos si tenía A, B, C, F. Lo que nos preocupábamos es porque ellos escucharan la palabra, fueran a la iglesia, aprendieran a evangelizar con nosotros, salieran a las calles a tocar las puertas con nosotros. Mis hijos nunca se quedaron en mi casa mientras yo estaba en un estudio bíblico en la iglesia. Hoy los padres dejan a sus hijos en sus hogares viendo video o viendo basura en la televisión y el papá está en la iglesia. ¿Sabes lo que estás diciendo a tu hijo? Eso no es para ti, hijo. Eso es para los viejos, para los adultos. Tú eso no lo vas a entender, ni Dios es para ti. Es para cuando tú crezcas y te metas en las drogas. Es para cuando tú crezcas y te metas en un matrimonio equivocado. Es para cuando tengas problemas, es tu Dios. Pero Dios no es para los problemas, Dios es para salvarnos de nuestro gran problema, que es el pecado. Y ya Él lo tiene. Deberíamos de llevar a nuestros hijos a todos los lugares que nosotros vamos, para que ellos vean la importancia de estar en una comunidad, la importancia de salir a la comunidad para ver que les amamos, no de palabras, sino de hechos, y si estamos con ellos en la comunidad. Por eso mi hijo Andy, hoy él es fácil sentarse en un lugar y hablarles a la gente de Cristo, porque él lo aprendió de su madre y de mí, que era fácil para nosotros ir a los lugares, una lavandería, irnos a cualquier lugar y hablarles a la gente de Cristo, porque él lo veía. Nosotros realmente cuando invertimos en la vida de nuestros hijos es porque vemos un buen futuro en la vida de ellos. Pero ¿qué de su fe? ¿Usted no ve en el futuro la fe en su hijo? ¿Usted no ve realmente que Dios puede provocar en el corazón de su hijo hacerlo un hombre y una mujer de la talla de Timoteo? ¿O una mujer de la talla de Loida y Eunice que van a invertir su vida en la vida de sus nietos y de sus bisnietos y tataranietos? No pensamos o no piensan las madres el enorme impacto que produce una vida piadosa, una vida consagrada a Dios en la vida de sus hijos. Es cierto que vamos a tener muchos hijos cristianos con títulos universitarios, pero muy poquitos con títulos de discípulos de Cristo. Que no conocerán, estarán en las universidades, pero no conocerán a Cristo. Estarán en las universidades, se graduarán de lawyers, de abogados, de ingenieros, de médicos, pero no conocerán a Cristo. No tendrán una vivencia con Cristo, porque nosotros no le dimos esa importancia en la vida de ellos. Alguien una vez hablando sobre este punto dijo, se necesita una madre que sepa involucrarse en el hijo en cuanto al amor y la santidad. Hoy las jovencitas no creen ni en la santidad, porque los padres no les enseñan la santidad. Continúa el autor diciendo, que no deje ni un solo día de orar por la salvación de sus hijos. Que sepa hablar con mucha sabiduría, pero si no lee la palabra a la madre, ¿qué sabiduría va a tener? Que jamás salga de sus labios las murmuraciones, ni el desprecio a otros porque sean blancos, negros, chinos, chiquitos o altos. Que vigile sus amistades, no que confíe en sus amistades. Que vea lo que él ve y que lea lo que él lee.
Hoy los padres los tiran ahí. Pareciera que como tener hijos es como tener una bicicleta o una casa. Es un objeto más que logré adquirir, porque el matrimonio es para tener hijos. Es para tener dos seres humanos andando por ahí, caminando y creciendo, pero realmente hay alguien que está invirtiendo en su vida que no eres tú. Y Dios quiere que seas tú, como madre y como padre, el que invierta en la vida de ellos. Lo segundo, una fe sincera produce hijos que son discípulos del reino de Dios. Loida y Eunice estuvieron comprometidas por formar el carácter de Cristo en este pequeño Timoteo. Y veían cómo crecía, pero ellas estaban comprometidas con la gran comisión de enseñarles el evangelio y discipular a su hijo y nieto. Pablo dice a Timoteo, no te olvides de la fe que un día invirtieron estas dos mujeres. Fue un regalo de Dios. Yo simplemente, dice Pablo a Timoteo, lo que he cultivado, lo que realmente tu abuela y tu madre han sembrado en ti. La pasión que tú tienes no ha sido transmitida por mí. La pasión que tú tienes no te la transmitió el pastor. La pasión que tú tienes no te la transmitió un evangelista. Se supone que la pasión que tú tienes para Cristo y para vivir por Cristo te la haya transmitido tu madre o tu abuela. Es cierto que Pablo lo engendró en sus prisiones, pero Pablo no fue el que depositó inicialmente la fe en Timoteo. Vino desde su hogar, fue discipulado en su hogar. Esta mujer entendía la importancia del evangelismo y el discipulado en la vida de sus hijos. Muchos de nosotros quisiéramos tener hijos como Timoteo, como José, como David, como Jeremías, como Daniel. Pero fueron jóvenes que pudieron aceptar el llamado de Dios porque hubieron otras personas que invirtieron su vida en la vida de ellos. Los hijos, no siempre, pero la mayoría del tiempo, ellos llevan las marcas que usted mismo le va poniendo. Si usted nada más que le interesa los trapos, la comida, la diversión, las carreras, esa es la marca que usted está poniendo en la vida de sus hijos. Pero si usted pone la marca del evangelio en el corazón de sus hijos, ellos perseguirán la fe que usted tiene. Y la abrazarán. Y se harán firmes en esa fe. Y lo va a sostener en los momentos de tentación, en los momentos difíciles cuando crezcan. Esa fe que usted invirtió en la vida de sus hijos va a prevalecer. Y dice Pablo, yo estoy convencido de esa fe que depositó estas dos mujeres en tu vida, Timoteo. El ambiente donde se crió Timoteo fue un ambiente totalmente de una aprobación, no por lo que Timoteo hacía, sino por lo que Cristo hizo por Timoteo. Fue un ambiente realmente donde la parte espiritual es lo más importante en la vida de Timoteo. Timoteo fue formado a los pies de su abuela y de su madre. Piensen en esto, mamá y papá. Si ellos no son formados a tus pies, a otros pies van a ir y los va a formar. A otros pies lo van a formar. No crea que tu hijo y tu hija se va a quedar sin formación, como mucho ahora el postmodernismo o los millennium, como se les llama. Ellos dicen, no hay que enseñarle ninguna religión a los hijos. Cuando ellos crezcan, que ellos decidan que van a creer. No seas ingenua. Hay alguien que va a venir a hablarle del Islam, hay alguien que va a hablarle de la nueva era, hay alguien que le va a hablar de la santería, hay alguien que le va a hablar del humanismo, hay alguien que le va a hablar de filosofías. Alguien va a invertir su vida en la vida de ellos si tú no lo haces. Nadie nace ateo, todos somos ateos. Y todos somos cambiados por el poder de la palabra de Dios. Hay algo que realmente se destaca en la vida de estas dos mujeres, que ellos habían entendido que esta era la mejor herencia que ellos tenían. La fe en Cristo Jesús y en esa fidelidad en que ellas vivían. Y lo lindo es que ellas formaban un equipo en la vida de Timoteo para formar la vida de este hombre. ¿Sabe qué significa la palabra Timoteo? Honra de Dios. Wow.
Hasta el nombre le pegaba a este niño. Honra de Dios. Y Pablo en la carta le dice, honra a Dios, Timoteo, en tu forma de trazar la palabra, en tu forma de enseñar la palabra, en tu forma de vivir en la comunidad. Honra a Dios, como así honraba Loida y Eunice a Cristo Jesús. ¿De quién Timoteo aprendió a honrar a Dios? ¿De la televisión? ¿De alguien compañero de escuela? De su abuela y de su mamá. ¿Por qué se lo decía? No, porque lo veía él con sus propios ojos, cómo estas mujeres estaban dispuestas a sacrificarse por la vida de él y estar con él. Por eso Pablo le dice que guarde bien la palabra. No es porque Pablo tenía temor de que Timoteo no hablara correctamente la palabra, sino que realmente Dios quería que esta carta que se está escribiendo a este joven sirviera para muchos otros jóvenes. Como en el tiempo de hoy deberían haber jóvenes, se han perdido los Timoteos en nuestras familias. Sí, hay muchos brillantes estudiantes, pero no hay brillantes Timoteos. Hoy usted ni se le ocurra a su hijo decirle que, ¿por qué tú no eres pastor? Oh, pues estás loco si te vas a morir de hambre como el pastor de nosotros. Mejor sé doctor, ingeniero, abogado, para que ganes mucho dinero. No quieren ser misioneros nuestros hijos porque tienen que pasar mucho trabajo y están dispuestos a que un día le den una mala noticia que mataron a su hijo por causa del evangelio. No por robar, ni por matar, ni por estar metido en un bar o en una discoteca, sino por ser fiel a Cristo. O te puedes enterar que lo botaron de la universidad o que lo botaron de su trabajo porque quería ser fiel a Cristo. Pablo no tenía temor de Timoteo, sabía la talla de Timoteo, pero era una carta que debía ser usada para los jóvenes de la iglesia de Éfeso, como debe ser usada por ustedes los padres para sus hijos también en sus hogares. Esa fe de estas dos mujeres en los momentos difíciles de la vida de Timoteo, cuando las cosas se pusieron difíciles en el ministerio de él, lo animó a perseverar en la fe. Pablo le escribe en esta misma carta, en el capítulo 3:15, dice, desde tu niñez, le dice a Pablo, a Timoteo, desde tu niñez, conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Esto habla del trabajo de las madres. Él conocía las escrituras con 20 y tantos años gracias a que la mamá y su abuela les hablaban de las escrituras. Les enseñaban las escrituras. Les hablaba que alguien un día tenía que discipular su vida. Que no solamente ellas iban a discipularlo, sino ellos tenían que un día un rabino ir a discipularlo y se tenían que convertir en talmid, en aprendices de la palabra de Dios y practicantes de la palabra de Dios. Esa era su preocupación como abuelas. Y tercer punto, la fe sincera dedica a sus hijos al reino de Dios. La Biblia nos habla de muchas mujeres que fueron estériles y otras que no fueron estériles. Pero lo que hay común entre ellas, entre las que fueron estériles y las que tuvieron hijos, es que fueron impulsadas por Dios por la gratitud que tenían hacia Dios. Todas ellas entregaron sus hijos a Dios. Por ejemplo, Ana, la madre de Samuel, fue el único caso en que Dios le pidió a Samuel. Ella era estéril, por muchos años había pedido un hijo, y el único hijo, imagínense que usted por muchos años no pueda tener hijos, y Dios le da un hijo. Y de pronto le dice, mira, I'm sorry, pero ese no lo vas a criar tú, lo va a criar el sacerdote, y lo vas a dejar en el templo. ¿Qué usted haría? Wow, Señor, tanto esperar para ahora dedicártelo a ti, entregártelo a ti. Pero ¿sabe lo que hizo Ana? Sin ningún problema. ¿Tú lo quieres? Anyway, si eso es un regalo de Dios, eso es tu herencia, que tú me la regalaste, no es mía, no me pertenece. Aquí lo tienes. Y dice que después le dio muchos hijos a Ana. Tenemos el caso de María, la madre de Jesús. ¿A quién entregó su hijo?
a Dios. Lo entregó como ese cordero que se sacrificó por nosotros. ¿A quién entregó Loida y Eunice? A Timoteo, para que lo mataran por causa de Cristo. Si usted se da cuenta que las grandes mujeres dentro de la Biblia entendieron un principio: tus hijos no son tuyos. Recuerda, tus hijos, tus nietos no son tuyos, le pertenecen a Dios. Pero cuando tú entiendes este principio, tú entregas tus hijos a Dios. No nos metes debajo de tus faldas secularizadas para que sean grandes hombres y mujeres, sino que tú los entregas para que sean grandes y mujeres y hombres en el Evangelio, que están dispuestos a llevar adelante la gran comisión de compartir el Evangelio y discipular a otros que están a su alrededor. Pero ¿qué hacen las madres? Este es mi hijo amado. Somos muy tontos a veces. ¿Sabe que Dios siempre a veces nos quita lo que más amamos? En vez de decir, gracias Señor, porque no me aferro a mis hijos, son tuyos. Y como lo regalaste, voy a hacer la mejor inversión en el regalo que tú me diste. Invertir mi fe en la vida de ellos. Y Ana, María, Eunice entendieron que sus hijos no les pertenecían. Era un regalo que Dios le había dado y por eso ninguna de ellas se aferraron a sus hijos y todas las entregaron a la obra. Por eso cuando Pablo pasó y le dijo, Eunice, necesito a Timoteo, él le dijo, aquí lo tienes, llévatelo, es tuyo, úsalo en la obra, fórjalo en el ministerio, hazlo un hombre que esté dispuesto a morir por Cristo como su abuela y yo estamos dispuestos a morir por él. Hay un principio en la cultura hebrea que nosotros no practicamos. Que el crecimiento espiritual de tu hijo es en el discipulado cotidiano en tu casa. Puedes traerlos a los jóvenes, fantástico. Puedes traerlos a la iglesia, deben de escuchar la palabra. Deben de venir a los estudios bíblicos, fantástico. Deben de venir a los estudios bíblicos. Pero el discipulado, el principio del discipulado comienza de lunes a domingo en tu casa. En tu casa. Y no la papá solo. Por eso Pablo resalta a la mujer. También debe ser parte del equipo del evangelismo y discipulado de sus hijos, juntamente con el esposo. Dice Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, del 1 al 2. Llegó Pablo a Derbe y después de Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio hablaban bien de Timoteo. Así que Pablo decidió llevárselo por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó, pero porque todos sabían que su padre era griego. ¿Qué reputación tenía este jovencito en una comunidad? Ya era reconocido como un muchacho entregado a la obra de Dios y todavía no había ido a pastorear ni a dirigir ninguna iglesia. Aquí podemos ver entonces lo sorprendente de invertir, ustedes madres. No pierdan esa oportunidad. Dios le ha dado ese regalo. Mi mamá murió cuando yo tenía 4 años y murió sin Cristo, así que no está en el cielo, está en el infierno. Así que no tuve la bendición ni la oportunidad, ni siquiera me recuerdo de ella, por historias que me hacen. Yo nací en un lugar totalmente espiritista, mi mamá lo era, mi abuela lo era, pero bueno, Cristo salió a mi encuentro y me sacó. Y yo le decía a mis compañeros que tenían a su mamá viva, que a veces las maltrataban, a veces no le hacían caso, a veces le daban dolores de cabeza, aunque yo le daba dolor de cabeza a mi abuela, que fue la que me crió. Yo le decía, pero ¿por qué ustedes hacen sufrir tanto? Tú no sabes lo que no es tener mamá. Lo que cuando yo voy a la escuela, la gente decía, oye, ¿esa es tu mamá o esa es tu abuela? Tenía que decirle, es mi abuela. ¿Y dónde está tu mamá? No está muerta. Oh, te desgraciaste.
porque los niños son más malos que los adultos. Se burlaban, lo que claro, tuve que imponer la fuerza y quien me dijera algo de mi mamá, pues yo le imponía la fuerza en la boca. Pero ya de ahí comenzaron a respetarme. Pero en la cultura nuestra también se burlan, hacen bullying, como también aquí también, los tantos bullying que tiene la gente, como si el bullying es algo nuevo. El bullying siempre ha existido. Lo que claro, yo lo hice de una forma no cristiana, no le diga a su hijo que le ponga el puño en la boca, ¿verdad? Porque tenemos que amar a nuestros enemigos. Yo no tenía a Cristo. A mí me enseñaron ojo por ojo y diente por diente. Eso fue lo que me enseñó un hombre que no era cristiano, que era mi papá, que también murió sin Cristo. Pero lo bello es que Dios en un momento interrumpió nuestra historia y comenzó una generación que ahora sí amamos a Dios. Y comenzamos a invertir la vida en nuestros hijos y en nuestros nietos. Y ese es el valor que la palabra tiene en nosotros. Cuando realmente valoramos la palabra, enseñamos la palabra. Y déjeme decirle, si usted no tiene hijos, o sus hijos ya están grandes, yo no sé si usted sabe que en el tiempo bíblico, ¿a qué se dedicaban las mujeres? A discipular a los hijos de otros hijos. O sea, usted como mujer no solamente discipula a sus hijos, discipulaban también, le decía a las ancianas, discipulen a las jóvenes y que tengan temor de Dios. O sea, había mujeres dentro de las iglesias que no tenían hijos, pero eran como si fueran madres espirituales de la vida de otros hijos. Así que nadie se queda fuera del plato. Todos podemos tener hijos espirituales. Los hijos de otros son también nuestros hijos espirituales. Y debemos de invertir también nuestra vida en la vida de otros hijos, de otros hermanos. Es sorprendente realmente todo lo que podemos decir. Podemos estar aquí hasta mañana de este pasaje. Y quiero ir terminando. ¿Tú como madre has entregado a tus hijos a la misión de Dios para que sean discípulos o todavía quieres tenerlos dentro de tu hogar? Es una pregunta que debemos de hacernos, porque a través de este pasaje no solamente les enseña a las madres y a los padres, sino a toda la comunidad de fe, que la verdadera fe, si es un regalo de Dios, es viva, es eficaz, es práctica. Es una fe que realmente se preocupa por lo divino, se aferra a lo divino. Es una fe que realmente les enseña a sus hijos a estar dispuestos a morir por Cristo y a vivir por Cristo. El gozo más grande que puede experimentar una madre cristiana no es ver a su hijo graduarse y lanzar el gorro ese al aire. Lo más hermoso de una mujer cristiana es ver que él lance su vida en la misión de Dios, de compartir su fe y hacer discípulos a otras personas. Timoteo 2:2:2. Timoteo, lo que tú aprendiste de mí, dice Pablo, lo que tú aprendiste de tu abuela y de tu madre, ahora encárgaselo a hombres dignos para que ahora discipulen a otros hombres dignos del Evangelio. Generación tras generación. No solo Timoteo fue una tercera generación, él comenzó a pensar, ¿qué va a pasar con las próximas generaciones? Si yo no continúo lo que mi abuela hizo, si yo no continúo lo que mi mamá hizo, si yo no continúo lo que Pablo hizo en mi vida, ¿qué pasaría con las próximas generaciones? Timoteo dice, yo tengo que seguir invirtiendo mi vida como otros lo hicieron en mí. El resultado de la vida de Timoteo, de ser un joven a la talla de ese varón, fue resultado del trabajo cotidiano de su abuela y de su madre en sus vidas. Qué bendición es producir hijos en la fe. Hijos que realmente valoran las Escrituras más que cualquier otro libro. Fui a ver a John Granada esta semana allá a Atlanta. Y cuando iba de aquí hacia allá, mi hábito es leer la Biblia. Ese es mi hábito.
En vez de dormir, mirar para afuera, yo donde quiera que estoy esperando, aunque esté en el aeropuerto, me pongo a escribir mi sermón, a reflexionar, a leer la Biblia. Y pasó el que, no me acuerdo, el Zapata, un señor, como 50 y tantos de años, y me ve leyendo la Biblia, pasa y regresa y se detiene y me dice, ese es el mejor libro que puedes leer. Y yo le dije, no es el mejor libro solo que puede leer, es el mejor libro que debemos practicar cada uno de nosotros. Y él me dijo, lee Isaías 8:4. Y yo le dije, wow, este hombre es cristiano. ¿Cómo pudo darse cuenta que el mejor libro es ese? Porque a los 50 y tantos años de su vida, ha sido una guía para su vida. Y tuvo la valentía de acercársele a una persona que estaba volando para hablarle del Evangelio. Pensó que estaba leyendo la Biblia como leyendo la Biblia. Pero yo le dije, no es el único libro, es el mejor libro en el mundo, que debemos de leer. Pero es el libro, le dije yo a él, que menos se lee dentro del pueblo de Dios. Y él me dijo, that's true. Let's pray. Y él siguió. Qué hermoso es poder realmente nosotros poder entender que es el mejor libro, la enseñanza, el valor que tiene la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos. No podemos ser livianos en esto, hermanos. No podemos ser mediocres en esto. No podemos decirle a nuestros hijos que la iglesia es una carga, que la iglesia separa a la familia. Porque eso es lo que estamos diciendo a nuestros hijos. La iglesia no sirve. La iglesia es la comunidad, es el cuerpo de Cristo, que no fue instituido por un hombre, fue instituido por Dios para que tu hijo y tu hija, tú y tu matrimonio sean santificados en la iglesia. Pero ¿qué le decimos a nuestros hijos? Wow, volver otra vez, ir a la iglesia, todos los días en la iglesia. Le estamos transmitiendo realmente un mensaje de que la iglesia no es el mejor lugar donde tú puedes estar. Al considerar el trabajo de estas mujeres, debemos hacernos varias preguntas. ¿De dónde están recibiendo las enseñanzas tus hijos? ¿A quién tú le estás delegando la formación espiritual de tus hijos? ¿Al pastor? ¿Al líder de los jóvenes? ¿A la líder de los niños? Esa es tu responsabilidad. Pero también es tu responsabilidad traerla al cuerpo de Cristo, para que ellos estudien la palabra con otros jóvenes, con otros niños, con otros adultos, pero no comienza ahí. Comienza en tu hogar y en mi hogar. ¿Estás preocupado por la salvación de tus hijos? ¿Estás preocupado por dejarle la mejor herencia? ¿O estás guardando en el banco para dejarle mucho dinero? Loida y Eunice vivieron bajo el temor de Dios. Y Dios, en la predestinación, eligió a Timoteo para salvación. Él no fue salvo por obras. Es que Dios había predestinado a Loida, había predestinado a Eunice y había predestinado a Timoteo. Pero ellas hicieron su parte como madre y abuela. Y Dios terminó la obra en la vida de su nieto y su hijo. Voy a dejarte lo que Jesús habla en Mateo 2, 19, 29. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirán 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. Así que piensa, hermana, como madre, cambia, switch, change, cambia tu forma de pensar y comienza a enseñarles a tus hijos que la mayor herencia que tú quieres dejarle a partir de ahora, no importa que tenga 14, 15, 16, 20, 30, 40 años, Dios es un Dios de oportunidades.
Yo le he pedido perdón a mis hijos. Y si tengo que pedirle perdón, le seguiré pidiendo perdón. Pero siempre busco una nueva oportunidad para decirle, si yo te enseñé esto, te enseñé mal. Esto ahora es la verdad. Si antes no te hablé de Cristo y te dije que lo más importante es todas las cosas temporales, a partir de ahora quiero retratarme. Y quiero ahora leer la Biblia contigo. Quiero orar contigo. Quiero llorar contigo cuando estés en problemas. Vamos a acudir a Dios. Él quiere salvarte. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Y si Él quiere que tú vayas a la universidad, es para que tú compartas el Evangelio en la universidad. Y si Él quiere que tú tengas un buen trabajo en el hospital de memoria, es para que tú le hables a los médicos de Cristo en el hospital. Para que tú hagas la misión allí. Para eso fuiste predestinado. Para compartir el Evangelio y discipular a alguno de tus compañeros. Que Dios le regale la fe. Pero no le digas que se haga médico para que tenga un Mercedes-Benz. O viva en Cocoplón o en la isla al lado de Julio Iglesias. Sino para que pueda compartir el Evangelio a esas personas y pueda también transmitir la fe que tú invertiste en la vida de ellos. Es el mejor regalo. Yo sé que muchas les van a llevar a comer, le van a regalar dinero, le van a regalar ropa, no sé cuántas cosas regalamos nosotros. Yo siempre regalo mi corazón. Amen. Ya mi esposa y la congregación sabe. Yo regalo mi corazón. Yo soy muy simple. Yo no me complico con la vida. Las amo a todas y por eso les doy mi corazón. Estoy para servirles. Estoy para entregarme a ustedes lo que ustedes necesiten. ¿Quieren algo más valioso que mi corazón? Mi vida entera está dedicada a ustedes. Estoy para ustedes. Haga lo mismo con sus hijos. Mi corazón, mi vida es tuya. Y eso es lo que yo quiero darte, mi regalo. Lo que hay en mi corazón es Cristo. Y eso es lo que quiero yo darte como una herencia. Como les dije, estudiar no es malo, sino cuál es el motivo que tú como madre le estás enseñando. Tener negocio no es malo, pero cuál es el motivo por el cual quiere que tenga un negocio. Es para que seas generoso con otros. Es para que tengas una buena carrera, pero para que puedas compartir el Evangelio a quien yo no puedo compartirle porque nunca voy a llegar a ser un médico, un ingeniero, un abogado, o un carpintero, o un chofer. Es para que tú le hables de Cristo y modeles la fe que yo he invertido en tu vida. No pierdas esa oportunidad que Dios te ha dado de darte ese regalo de un ser humano a tu lado. Entrénalo, prepáralo, no para esta vida, para la eternidad. Porque eso es lo que Jesús quiere. Hombres y mujeres que nosotros hemos preparado para que estén con Él en la eternidad. Invierte tu vida. No pierdas esa bendición que Dios te ha dado de tenerlo en tu ámbito de tu hogar. O si estás lejos de ti, igual lo puedes hacer. Hoy las redes sociales, la tecnología te permite ver face to face, cara a cara. Invierte tu vida en la vida de tus hijos. Si tanto lo ama, debe estar preocupado por su eternidad. Amén. Oremos.